Estaba viendo qué lindas nos vemos en esa promo. Feliz año. Feliz año, ¿verdad que Es sí? una cosa, feliz año en febrero, es una cosa totalmente absurda. Hoy es nuestro día, el Día de la Juventud, un día agridulce, porque por cuestiones que iremos comentando, vamos a hacer hoy un análisis interesantísimo. Estoy feliz de que hayamos sobrevivido pues al cambio de año. Silvia. Hola, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos otra vez. Vamos a presentarles, como siempre, la situación del país en cuanto a la libertad de expresión. Ese es nuestro tema fundamental. Somos dos periodistas que nos preocupa muchísimo que usted pueda estar informado. Vamos a comenzar, porque el año ha comenzado muy complicado, pero creo que es importante que hagamos una pausa en este momento para recordar a un insigne venezolano, una persona de nuestro mayor aprecio y que era de todos los venezolanos, como es Pedro León Zapata, que murió lamentablemente la semana pasada. Todo nuestro cariño a Mara, su esposa, que también es periodista, y a toda su familia. Fue muy triste acompañarlo en los últimos momentos cuando ya lo iban a enterrar. De verdad muy doloroso, porque yo sentí que se nos fue como un pedacito del país, se nos fue. Se nos fue una genialidad. Definitivamente, sí. Cuando perdemos una genialidad tenemos que ser reflexivos. Ahí tenemos una caricatura de Pedro León Zapata que realmente nos enseñó muchísimo de lo que es la libertad de expresión, ¿no? Y además, afortunadamente tenemos un hermosísimo mural en la Universidad Central de Venezuela, hecho por él, que nos recuerda todos los días lo que somos, ciudadanos de una ciudad, ciudadanos de este país. Tú sabes que me tiene impresionada, que es que nuestros héroes urbanos, de alguna manera, se están poniendo viejitos. Sí. Lo que quiere decir que necesitamos una generación de relevo urgente en cuanto a la genialidad, la filosofía, lo que pasa es que la generación de relevo, por algún motivo, como que no le gusta mucho a este gobierno. Sin ir más lejos, chica, no les gusta, en el día de hoy estamos recordando con mucha tristeza lo que sucedió hace justamente el 12 de febrero de 2014, el Día de la Juventud, una marcha hermosísima donde todos participamos, una marcha llena de gente joven, gente con ganas de hacer país, y lamentablemente al cabo cuando se finalizó la marcha, empezaron a sucederse hechos violentos que generaron cosas terribles. No, y lo insólito, que este año esté el gobierno nacional promoviendo una marcha para celebrar el Día de la Juventud sin nombrar siquiera los muertos que hubo el año pasado, producto de eso que empezó. Y la mayoría gente joven, la mayoría de los que fueron asesinados fueron gente joven, gente que estaba simplemente pidiendo un mejor país donde crecer, en donde hacer. Para no irse, para poder seguir trabajando y pensando. Entonces tenemos héroes de ese momento. Ahí está la foto. Durante ese año pasaron cosas muy graves en cuanto a los derechos humanos. Esos son los muchachos que estaban en la zona de Altamira. Esa es la primera chica que se llevaron detenida. Esos son los hechos, totalmente contra los derechos humanos, personas que fueron agredidas con el caso Ahí está esta mujer que yo detesto, la chica de la Guardia del Pueblo que le cayó a golpes indiscriminadamente a esta señora en Valencia. Bueno, ella no está presa. Todavía está libre. La persona que estuvo presa fue la que fue agredida, y la que la agredió sigue estando resguardada, supuestamente nos dijo, ¿te acuerdas aquella vez? Una chica que es de Puerto Cabello. Bueno, en todo caso, hay que recordar que hubo como 3.000 estudiantes presos y que han tenido que seguir procedimientos legales, los tuvieron presos, los han estado todos quedaron con con cautelares, etcétera. Y hay que recordar entonces con mucho dolor los primeros asesinados ese día, asesinados además de manos de el gobierno de alguna manera, porque son autoridades del gobierno, el SEBIN, por ejemplo. Aquí tenemos a Basilda Costa, un muchacho joven que es una promesa de este país, como tantos jóvenes de este país, y sin embargo Montoya, un luchador a todas estas del social y además del grupo del chavismo, y sin embargo lo matan entre ellos mismos. Está demostrado que fue gente de ellos mismos que asesinan y tomaron su vida, una vida de otro venezolano valioso, que está en todo caso luchando por sus ideas. Y Roberto Redman también murió, es un chamito, murió ese día en la noche en Chacao.
esos son casos que pasaron, pero debemos recordar que estas situaciones generaron, por supuesto, serios problemas a la libertad de expresión durante todo este año. Todo el año pasado. Todo el año 2014. Por ejemplo, se tuvo que presentar cifras ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en marzo. Claro, por y se ejemplo. fue 2 veces a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y una a la Comisión contra la Tortura, el SNTP, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, presentó unas cifras bien importantes, exactamente hasta marzo, en un solo mes, tenían ¿cuántos? 140 agresiones sufridas por 108 trabajadores de la prensa. Exacto, y el Espacio Espacio Público, Público, que es una asociación civil dedicada a la defensa y al apoyo de la libertad de expresión. Habló de 240, para el momento en marzo, cuando fueron a la comisión, 249 violaciones a la libertad de expresión, en donde había todo tipo de, ahí se están tomando todo tipo de agresiones, como agresiones físicas, casos de amenaza, hostigamiento verbal, casos de censura, restricciones administrativas. Y un caso de muerte, porque claro, ellos están contabilizando ahí la muerte de este señor Alejandro Márquez, que estaba como un ciudadano cualquiera tomando fotografías en la Candelaria y fue golpeado, tuvo una golpiza, le dieron una golpiza y fíjate falleció. que yo no entiendo por qué, a pesar de que en los informes de Espacio Público está Geraldine Moreno, que la matan saliendo de su casa, incluso la montan en una moto delante de su madre y se la llevan, y la pobre Rosa Orozco corriendo atrás de la moto porque le llevaron a la hija muerta, 2 guardias nacionales, debería de estar contada entre eso, porque eso es una muerte por libertad de expresión. Ella no estaba haciendo nada, estaba saliendo de su casa. Es que Alejandro Márquez estaba tomando fotos, o sea, estaba grabando, estaba haciendo lo que llamamos infociudadanos, era un infociudadano, estaba grabando para mandarlo, por supuesto, a sus amigos, a sus redes, y fue asesinado por estar en esa posición. Bueno, esas cifras tenemos que contarles que terminaron siendo algo así como 560 violaciones a la libertad de expresión sostenidas, 3.000 detenciones más o menos en el país, con medida cautelar, todas con privativa de libertad de 48 horas más o menos, y presentación ante los tribunales, muchísimas de ellas con prohibición de participación en lo que denomina el gobierno guarimba, que además es un corte absoluto de la libertad de expresión. Bueno, y eso tuvo un resultado que Reporteros Sin Fronteras, lo estaba mencionando ahora. Salió hoy. Reporteros Sin Fronteras nos dice que Venezuela tuvo una caída en la democratización de su libertad de expresión de 21 escaños. El año pasado éramos la posición número 116 en los países, 0 el más bueno, el 160 y pico el más malo. El año pasado éramos el país 116 en violaciones a la libertad de expresión y este año somos el país 137. No tenemos garantías de libertad de expresión. No. O sea, estamos más cerca del 160, que es el más malo. Y esto es como un récord de este gobierno. Y debemos hablar de los casi 260 casos de agresiones contra periodistas que reportó el Colegio Nacional de Periodistas en todo el país el año pasado, de los cuales voy a insistir en mis 197 héroes que fueron agredidos, vapuleados, amenazados, despedidos el año pasado en el ejercicio del periodismo legal en la ciudad de Caracas el año pasado. Bueno, y por supuesto, después de ese año tan grave, pasamos a el 2015 y resulta que enero fue terrible. ¡Feliz año! Nos dieron un feliz año ahí. No nos dieron chance ni siquiera de medio sonreír hacia el nuevo año. En enero fue realmente terrible la situación. Sí, el maravilloso 10 de enero. Tenemos a nuestro colega Carlos Julio Rojas, además de que es un excelente periodista, además un luchador ciudadano, un luchador de las comunidades, fue apresado por estar tomando fotos y reportando las colas en San Bernardino. Bueno, yo tengo un cuento fabuloso de eso. Tú sabes que con respecto a Carlos Julio Rojas, cuando lo llevan preso, yo empiezo a llamar a la GNB porque es quien se lleva preso a este otro chico, a Blas Santander. Ese es un reportero gráfico. Un reportero gráfico que se llevan de Santa Fe y se llevan a Carlos Julio Rojas en el mismo momento. A uno se lo llevan al Resort, que en el Fuerte Tiuna, que es a este Blas, y a Carlos Julio se lo llevan a Cotiza. Y yo empiezo a llamar a la GNB y me ha atendido Benavides Torres, Antonio Benavides Torres. Realmente fue bien colaborador. Pudimos ir el domingo 11 de enero con la abogada que es Lilia Camejo, que le agradecemos muchísimo emprender la defensa de nuestros periodistas y nuestro reportero gráfico.
y nos dejaron entrar en cotiza, nos atendieron, nos hicieron pasar donde los tenían detenidos, nos trataron maravilloso. Lo que pasó es que no los soltaron y no sabemos más o menos por qué los agarraron. Pero estos dos terminaron. No, los agarraron porque estaban haciendo libertad de expresión, Sí, estaban los grabando. metieron, se los llevaron con cautelar, los juzgaron el día lunes y les pusieron cautelar con presentación una vez al mes, prohibición de por salida del simplemente país. estar reportando lo que está sucediendo. Es que de alguna manera este gobierno no termina de Es una entender cosa insólita. que nosotros, los periodistas, no generamos la noticia. Nosotros La cubrimos. simplemente la cubrimos. O sea, si hay colas hay que reportarlas. Si se murió alguien, hay que reportarlo. ¿Será que hay que explicárselos y graficárselos así como los periodistas son cuentos que son de verdad? Lo que le pasa a la gente lo dice un periodista, para ver si nos entienden. Sí, Una pizarra. No hay manera. Además, en Maracaibo y en Caracas, la Guardia Nacional actuó contra reporteros de Televen, de Globovisión, de NTN 24, del Canal 11. Y ya empezaron las ornamentaciones. Y de Contrapunto, un medio que es un medio digital. Les quitaron los equipos, les robaron las imágenes. Realmente fue desastroso. Además, a la reportera Ana Vanessa Herrero, de NTN 24, y a Idama Fernández, de Contrapunto, estuvieron en el hospital clínico, que estaban dando unas declaraciones los galenos. Las amenazaron. Y las amenazaron. O sea, enero fue realmente terrible la situación. Fíjate que me estaban reportando que uno de los reporteros del compañero Pedro Luis Flores para una televisora que está en Miami, lo paró 2 veces el SEBIN. La primera vez no le hicieron nada, se fueron y lo dejaron saliendo del estudio en la Florida, y la segunda vez le quitaron las memorias de las cámaras y le quitaron el celular y se fueron, pero como una bandada, y lo dejaron solo. Bueno, y en enero, además de las agresiones por el gobierno, están las acciones que están tomando los medios privados, los medios que han sido comprados, no sabemos por qué, ni con qué dinero, de dónde vino ese dinero, etcétera, 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 pero en todo caso están en manos de privados, pero como el caso del Universal, que ha estado actuando, a mi modo de ver, totalmente divorciado de lo que debe ser su motivo de ser, que es el de informar. Por ejemplo, pasó el caso de la famosa rueda de prensa de Enrique Capriles, en donde para el Universal y para otros medios, Enrique Capriles no dio rueda de prensa. Simplemente Enrique Capriles no tampoco apareció. Fue reflejado en Últimas Noticias y lo reflejó reflejó Globovisión. No, un desastre. Bueno, y ese es nada menos y nada Televen más. tampoco lo tomó demasiado en cuenta. Y eso es gravísimo porque no solo es el Universal. No, pero es que es el Universal y yo estoy diciendo los medios privados que han sido comprados. Yo estoy defendiendo es la libertad de expresión. No me importa quién maneje el medio. A mí lo que me importa es que ese medio actúe como dicen además sus reglamentos, sus registros mercantiles. Bueno, fíjate. Ya va, déjame terminar para decir las cosas que han pasado en el Universal. Por ejemplo, vinieron los presidentes de Chile y de Colombia y quisieron visitar a Leopoldo. Había el canal, el Universal había anunciado que iba a pasar eso al día siguiente. Mandaron, de hecho, a un periodista, Rey Stey, y resulta que después que hacen la nota, la quitan completamente de la página, inclusive de la página web, que estuvo montada en la página web la noticia. O sea, se está censurando el trabajo periodístico en medios que supuestamente son privados, que son medios que deben defender la libertad de expresión. Bueno, yo tengo que contarte que yo considero que lo del Universal desde hace 15 días está bastante controlado. Creo que hubo una confusión. Los empleados hicieron una asamblea en donde ellos hablaron, hicieron sus solicitudes. Sus solicitudes en este momento han sido tomadas en cuenta absolutamente. Y hay algo importante. Yo tengo que aclarar que en el diario El Universal siguen estando, porque la gente dice, no voy a leer El Universal porque ese es un medio chavista. Siguen estando los mismos 106 periodistas que estaban hace un año. Se han retirado 10. Hubo un despido que es Raima, que es la única persona que despidieron de ese medio de comunicación. Y realmente yo tengo que hacer honor a Eli de Rojas, a Miguel San Martín y a Thaisa Medina, que son quienes llevan en este momento el periódico y han conservado a sus periodistas, están contratando a otros periodistas de otros medios. No hay influencia en la redacción de que los hayan obligado ellos a los periodistas a salir o a renunciar. Yo siento que estamos en un momento en el que tenemos que sentarnos a analizar lo que está pasando con los medios. Porque, por ejemplo, las lenguas intensas dicen que el lunes se concretó la venta de
el bloque de armas y nadie habla de eso. Sí, es gravísimo. Y es Me gravísimo encantaría si saber, Venevisión también están claro, diciendo y que Venevisión se vendió. Por Me eso, y eso es encantaría gravísimo. saber qué pasó. ¿De dónde vino esa plata? ¿Con No, qué plata es que, están comprando pero eso? ¿por qué la ¿Y por tranquilidad qué del en bloque de dólares? armas? ¿Por qué la tranquilidad del bloque de armas que no ha dicho nada? ¿Dónde están los de armas que no nos han No, contado qué pasa? ¿y dónde están los periodistas ¿Por qué de armas? renunció Luz Meli Reyes? Que eso no lo habla nadie. ¿Por qué renunció Luz Meli Reyes hace 3 semanas al periódico? ¿Por qué la editora renuncia? ¿Qué pasa ahí? Habría que saber. Me encantaría Claro, es saber qué está gravísimo. sabiendo con las movidas de mata que están en Globovisión. En este momento están despidiendo periodistas de Globovisión. Hay una ¿Y a situación, quiénes están metiendo? Porque necesitan periodistas. ¿A hay quiénes están una metiendo? situación un poco extrañita en el Nacional. Y no vamos a hablar de lo que está pasando en Últimas Noticias porque eso es el Terrible. hecatombe de la censura. Eso es el hecatombe de la censura. Claro, O sea, yo- eso les yo ven creo que es por impor- unos monitores en presidencia, Y les yo- ven lo que están escribiendo los redactores y les cambian de una vez los titulares, el contenido, ahí no respetan. Bueno, lo importante de esta discusión y de estos comentarios es que se sepa que en los medios de comunicación que han sido comprados, que no sabemos, y eso, insisto, no sabemos ni de dónde sacó esa plata, ni por qué pueden A vendieron comprar, en por qué pueden Valencia. comprar una cosa que es venezolana, que está en Venezuela, con dólares allá afuera. ¿Quién dio los dólares? ¿Quién pagó esos dólares? ¿De dónde están esos dólares? Entonces, todo ese cuento que no está nada claro. Pero además, que desde el momento que se compran esos medios, cambia completamente la Pero es que política ese es un editorial. derecho de los dueños. No, está Yo bien. defiendo Pe- periodistas, sí, pero eso es un derecho de los dueños perdóname, cambiar la línea editorial. Y si mañana quieren poner los comiquitas, lo pueden periódicos poner. tienen un registro mercantil que dice yo soy un medio Silvia, que voy a hacer son que- amplios. yo voy a hacer una información. Informar es que la máxima autoridad de la oposición, que en este caso era Enrique Capriles, estaba en una rueda de prensa y no fue cubierta por ningún medio. Eso es grave. Eso es grave Eso en es un grave. país que supuestamente es democrático. Si vamos a decir Los que medios no, que tienen ahora que dar las mejoraron, cifras. ojalá mejoren todos los medios, pero pasó ese hecho y ese hecho hay que denunciarlo. Y hay que denunciarlo como un hecho que va contra ustedes, los ciudadanos, que están Y siendo necesitamos que dejados empiecen a dar ante la cifras. libertad. Que empiecen a dar cifras. No, Nosotros pero lo más necesitamos grave dar es que el números. ciudadano tiene que entender que cada vez que le cierran a un periodista una nota que escribió, en ese momento le están violando la libertad de expresión a usted que nos está viendo. Y me están dando todas las señas del mundo porque se nos acabó el Ay, tiempo. rapidito, cuéntales que cerraron una emisora en Barinas. Ay, una emisora en Barinas cerraron también, con Ajá. Atel. No, es que tienen que ver. Tal cual, Tal- falta mucho. Bueno, tenemos muchísimos. No despiden, sigan. Ok, vamos a seguir. Nuestro director, una maravilla que está hablando con nosotros. Tal cual pasa a ser un semanario en internet. Ahí vemos una fotografía de Teodoro Petkov, que de verdad este gobierno le ha dado hasta con el tobo a un señor de 80 y pico de años, chica, que es un venezolano insigne, y no lo dejan opinar, no lo dejan hablar. Ha sido terrible. Bueno, y lo que comentábamos, la radio de Barinas que se llama Radio Infinito, Eso es un cuento buenazo. es gravísimo porque es una emisora, y bueno, está Notitarde también de Valencia, que A eso también se lo fue vendieron a comprada. la gente de unos hoteles. O sea, resulta que un señor que ha construido no sé cuántos hoteles en Venezuela, entonces resulta que ahora va a ser periodista. O va No, a- periodista va- no, él va- me compró el periodiquito este. Bueno, pero un periódico bien crítico, un periódico bien bueno, un periódico donde estaban todas las posiciones. Entonces resulta que ahora la compró y no sabemos cómo, dónde está el dinero. O sea, Seguiremos son pujando para que la cosa muy esté poco media. transparente todo lo que está pasando en los medios de comunicación. Este periódico de Barinas lo acaba de cerrar con Atel. Lo más grave es que a la La radio, la perdón, la radio. radio. Y a la media Eso es hora, raro. a la media hora ya estaba otra emisora, o sea, otra gente estaba en esa misma frecuencia. Y tú para actuar en una radio, tú Tienes para que haberlo planeado antes tienes, porque en tienes AM, que en tener FM, una cuestión legal, tienes que tener no, unas y cosas hay unas técnicas. técnicas que para que puedas subirte en esa señal con la potencia tienes que haber instalado unos transmisores en algún lado. Entonces, eso nos dice que eso fue muy Con premeditación y alevosía. Y alevosía, y simplemente querían callar esa radio porque el gobernador no le gustaba esa radio, porque esa radio le estaba haciendo críticas al Comadre, gobierno. pero es que esto huele como a bajada sin freno. O Esto- sea, esto es así como que ¿para dónde van ellos? ¡Chao! Y este año, señores, este año es un año electoral. Es decir, que la libertad de expresión, los periodistas van a ser golpeados, vejados, No, espero que no, insultados. espero que no. No, es Espero que así. no. Todos los años cuando hay elecciones en este país, el gobierno se la dedica a los medios de comunicación y a los periodistas. Qué vergüenza. Yo pienso que nosotros tenemos que empezar a entender que cuando estas cosas son así es porque están empezando su ocaso. Yo siento de verdad que esto, los venezolanos tienen que dignificar sus derechos y yo no estoy llamando a que nadie salga a la calle, salgan a votar,
Vamos a cambiar esto Vamos votando. hay que exigir nuestros derechos, hay que exigir nuestra libertad de expresión, que a final de cuentas es el pilar fundamental de toda democracia. Y conformarse es morirse. Claro. Bueno, y la única buena noticia que tenemos es la de el ININCO, que va a tener maravillosa. un excelente taller sobre redes sociales. Con un invitado internacional, sí, que viene a hablar desde el todas las Instituto redes. de Investigación de la Comunicación en el ININCO, y va a hablar de las redes sociales. Para esto deben comunicarse. Se llama Periodismo de Investigación y Ajá. Redes Sociales. Tienen que registrarse, hay un registro. Sí, tienen que escribirle a Luisa Torrealba, el correo de ella es torrealbamesa@gmail.com. Escriban, no dejen de asistir a ese seminario, a ese taller que va a ser bien interesante. Está el periodista, él es peruano, entiendo, pero que ha Pero vivido... es ciudadano americano. Es ciudadano americano. Él se llama Botello, algo así se llama. Ajá, se me fue. Botello. Botello, ¿no? Ujú. Y es muy reconocido internacionalmente y bueno, es bien importante que asistan a Este evento es el día 2 de marzo, Ujú. en la mañana. Es en importante. la tarde, de 4:30. En la tarde. Es importante que se inscriban. Silvia, Nos vamos. aprobé el primer semestre de la maestría. Yo Es me voy a una meter cosa en un increíble. diplomado también. Sí, señor. que Muchísimas seguir gracias defendiendo a la libertad de ustedes. expresión. Nos vemos en una semana. Tu Twitter, Silvia. @Silvia Alegret. El mío es @Lisbeth de Cambra y tenemos @replicamos. Por favor, síganos. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.